José María Real, gestor de futuro de materias primas de Casa Quiso. Casa Quiso es una empresa dirigida actualmente por Randall Mini. Nos hablará José María acerca de él y lo que yo le transmití para venir aquí es que os transmitiera a vosotros su experiencia con los mercados financieros. Es lo que no viene en los libros y lo que se puede disfrutar en estas conferencias en vivo. He dicho que mantenga la charla como quiera, en plan preguntas, respuestas, coloquio. No he traído transparencias, luego abrirá una serie de pantallazos de mi programa de chat para hablar del mercado, supongo. Y nada, os dejo con José María. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes y gracias a todos por venir. Supongo que muchos de ustedes se están empezando a interesar ahora por los mercados financieros gracias a la competición, y es posible que incluso algunos estén pensando en dedicarse al trading de forma profesional cuando terminen la carrera, sobre todo teniendo en cuenta que ahora las salidas laborales no están muy en auge. Y entonces el objetivo de esta charla es, sobre todo en la primera parte, hablarles un poco de mi experiencia en el trading, darles algunas claves para que ustedes puedan conocer las posibilidades de éxito que pueden tener si se dedican a esto. Y ya en la segunda parte de la charla hablaremos un poco, haremos una pequeña introducción al trading automático. En esta primera parte no es que quiera yo desanimarles a que se dediquen al trading, pero sí quiero que lo enfoquen de forma realista, ¿vale? Sabiendo un poco si realmente tiene sentido que lo hagan. Porque es verdad que el trading por cuenta propia, visto desde fuera, es muy atractivo, o sea, de hecho parece un chollo, porque es un trabajo en el que tú eres tu propio jefe. Es cierto, tú eres tu propio jefe. A veces es malo ser tu propio jefe porque tú te exiges más a ti mismo de lo que se exigiría cualquier otra persona. Pero bueno, se te da bastante libertad y es verdad que eso es una de las ventajas de ser trader por cuenta propia. Otra de las cosas que tiene de bueno el trading por cuenta propia, si lo ves desde fuera sobre todo, es la flexibilidad en el horario, por ejemplo, porque en principio parece que se trata simplemente de conectar el robot por la mañana y desconectarlo por la noche, y el robot es el que trabaja. Eso es cierto en parte, sobre todo en el caso de trading automático, por supuesto. En el caso de trading discrecional, en el que es el trader el que se encarga de poner las órdenes personalmente y él es el que decide, ya el horario es un poco más complicado. Pero en el caso de trading automático, es verdad que se trata de conectar simplemente el robot, pero es muy recomendable, de hecho es imprescindible, estar muy encima de las posiciones, porque en cualquier momento de volatilidad puede haber algún problema. O sea, que aunque sea de forma remota, siempre durante el día hay que estar encima de las posiciones, incluso aunque programen el robot directamente en el broker. No se pueden confiar. En ese caso descartan problemas de que se les vaya la luz o que tengan algún problema en el ADSL. Pero es verdad que incluso un broker como Interactive Brokers, que es de los mejores brokers del mundo, sobre todo en cuanto a futuros, puede tener fallos. De hecho, yo llevo más de 5 años trabajando con Interactive Brokers. Solo he tenido 2 problemas con ellos en cuanto a recepción de datos y demás. Pero claro, no es descartable que pueda haber algún problema. Y por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan una posición abierta y dejen un stop, la mayoría de las veces, no en todos los mercados, los stops están puestos en el mercado. O sea, si ustedes tienen un stop puesto de pérdidas, si el stop está puesto en el mercado, aunque el broker deje de recibir datos, ese stop se va a ejecutar si se llega al precio. Pero por ejemplo, en mi caso, yo opero en el mercado de petróleo de Nueva York, en el mercado NINES, y en mi caso, cuando yo tengo un stop puesto, es Interactive Brokers el que lo monitoriza. O sea que si Interactive Brokers deja de recibir datos, ese stop, aunque se llegue al precio del stop, ese stop no se hace. Así que hay que estar siempre muy encima, sobre todo, les repito, en momentos de volatilidad. En mi caso yo prefiero estar incluso en casa o en la oficina con una conexión fija para no estar pendiente de pérdidas de cobertura y demás, porque es muy importante estar siempre encima de las posiciones. Bueno, otra de las cosas, aparte de eso, de ser tu propio jefe, de la flexibilidad horaria, otro de los mitos del trading automático es que una vez que tú tienes desarrollados 2 o 3 sistemas que funcionan y que dan dinero, ya se trata simplemente de vivir la vida y ya está, ¿no? No tienes que seguir investigando.
Y sin embargo, esto sí les digo ya rotundamente que es falso, porque de hecho la mayoría de los sistemas, por no decir todos, por lo menos todos los que yo he desarrollado, tienen fecha de caducidad. O sea, yo el sistema que más tiempo me ha durado funcionando en el mercado es uno que llevo usando 5 años en el petróleo y que todavía funciona, pero tengo claro que no va a funcionar para siempre. Entonces siempre es recomendable tener varios sistemas, aparte de poder diversificar, porque en el momento en el que uno o dos de ellos dejen de funcionar, tienes que tener más sistemas en la recámara para sustituirlo. Y bueno, el siguiente punto que hace muy atractivo el trading por cuenta propia es que la mayoría de la gente piensa que en el trading se gana muchísimo dinero. Y eso es relativo. Se puede ganar mucho dinero, pero también se puede pasar apuros para llegar a fin de mes. Y en este punto nos vamos a detener un poco porque es realmente interesante pararnos y además seguro que será el tema que más les interese a ustedes. Seguro que les sonará la famosa estadística de que el 95% de los traders que empiezan, o sea, que a las personas que abren una cuenta para hacer trading, y me refiero a trading apalancado, ¿vale? No a trading en derivados, a trading en forex o en futuros, y no a inversiones a largo plazo, o sea, no a comprar y mantener, porque comprar y mantener, si la bolsa sube, todo el mundo gana. Sin embargo, se dice, y de hecho probablemente será verdad, que el 90-95% de la gente que empieza con el trading pierde dinero. Y esto se debe, en primer lugar, a que la mayoría de la gente que empieza en este mundo llega al trading como si llegara a un casino o a una casa de apuestas, ¿vale? No tiene una estrategia definida, sino que simplemente dice, bueno, el mercado yo creo que va a subir, o viendo este gráfico me parece que va a subir, pero no tiene ninguna estrategia definida. Y esto, además, los brokers lo saben, o sea, saben que la mayoría de la gente se ve atraída por este mundo, y en la publicidad, de hecho, incentivan un poco este comportamiento. De hecho, a mí siempre, en los últimos años, he alucinado bastante con un anuncio de un broker de opciones, en el que aparece un tío disfrazado de cirujano, vestido de cirujano, un supuesto cirujano, que dice que él gana 10.000 euros extra al mes operando con opciones. Claro, esto se presta a que muchos incautos entren pensando que pueden vivir de esto sin ningún problema. Y además siempre me ha intrigado qué cantidad de dinero ganará este hombre al mes para considerar que 10.000 euros al mes son unos ingresos extras. Un ingreso extra de 10.000 euros al mes, vamos. Y otra de las cosas que también hacen que la mayoría de la gente pierda en el trading es el apalancamiento. El apalancamiento incontrolado que también incentivan los brokers, porque también es verdad que muchos brokers, que en la publicidad de un broker se puede saber si el broker es serio o no es serio. Este del cirujano está claro que no es un broker serio. Hay otros brokers, sobre todo de forex, que se publicitan diciendo que ellos permiten apalancamientos de hasta 400, 500 o más veces. Y vamos, el apalancamiento, cualquier persona con sentido común sabe que es peligroso, pero claro, es muy atractivo. Porque apalancamiento significa mover más dinero del que tienes. Entonces, si tú abres una cuenta de 1.000 euros y el broker te deja mover 400.000, significa que si pierdes solamente el 1% de ese capital que estás moviendo, estás perdiendo 4.000 euros. Eso significa que estás perdiendo los 1.000 euros que tú tenías y le estás debiendo 3.000 euros al broker. Y perder un 1% en divisas es muy fácil. Se puede perder en minutos, incluso en segundos, en momentos de alta volatilidad. Bueno, y volviendo a la estadística esta de 95-5%, una cosa, el objetivo de todos ustedes será pertenecer al 5% de gente que gana con el trading. Pero incluso perteneciendo a ese 5%, voy a aceptarlo, ¿no? Incluso perteneciendo a ese 5%, nada les garantiza que vayan a poder vivir del trading. Porque está claro que para poder vivir del trading tienes que generar unos ingresos superiores a tus gastos, ¿vale? Los gastos de cada uno pues son una cosa individual que cada uno puede controlar. Los ingresos que te pueda dar el trading dependen de dos factores. Primero, del capital que muevas. Segundo, de la rentabilidad que puedas esperar. El capital que muevas también cada uno conoce cuál es el capital que va a mover en caso de dedicarse a eso. Y la rentabilidad que puedes esperar a muy largo plazo, que es la que hay que tener en cuenta. Claro, no vale una rentabilidad a 1 año o a 2 años. Si quieres vivir de esto, tienes que plantearte qué rentabilidad vas a sacar de aquí a 20 años. Entonces, para que se hagan una idea de lo que se puede ganar
En cuanto a rentabilidad anual, les diré que Jim Simons, por ejemplo, que está considerado uno de los mejores traders del mundo, y de hecho fue uno de los que comenzó a desarrollar sistemas automáticos a finales de los años 70, a principios de los 80. Pues bien, este hombre, que es un mega crack, ha ganado de media un 30% anual en los últimos 30 años. Entonces, ustedes no pueden esperar ganar más de eso, y ni siquiera, en principio, yo les recomendaría que pensaran que ustedes pueden llegar a ser buenos traders, que pueden ganar de media entre un 10 y un 20% en los próximos 20 años. ¿Vale? Entonces, con eso ya pueden hacerse una idea de si se pueden dedicar a esto o no. En cuanto a esta rentabilidad, entre el 10 y el 20%, a ver, voy a recurrir a estas notas que tenía aquí. Eso. Vamos a suponer que vamos a conseguir una rentabilidad entre el 10 y el 20% anual. Si ustedes tienen un capital propio de 100.000 euros, con esta rentabilidad podrán conseguir entre 10 y 20.000 euros al año. Que hombre, si ustedes creen que pueden conseguir un trabajo que les dé más dinero que esta y además les da una seguridad de unos ingresos fijos todos los meses, pues les recomiendo que directamente cojan ese trabajo. En caso de que tengan un capital disponible mayor, 200 o 300.000 euros, pues que cada uno haga sus cuentas y vea si le vale la pena o no dedicarse al trading. En caso de que tengan un capital menor que esos 100.000 euros, por ejemplo 50.000 euros, pues ya les recomiendo directamente que no tengan en cuenta esa posibilidad, porque no van a conseguir vivir del trading. Si ustedes me dicen, bueno, yo tengo 50.000 euros y puedo conseguir entre un 10 y un 20%, si me apalanco el doble o el triple, entonces conseguiré una rentabilidad del 30 o superior incluso. Pues eso tampoco vale que digan eso, porque en realidad el apalancamiento no es algo que ustedes puedan decidir aleatoriamente, o sea, no es algo que ustedes puedan controlar. El apalancamiento es algo que viene dado por una correcta gestión del riesgo y una correcta gestión monetaria, que son temas que se han tratado en anteriores conferencias y que se tratarán, y además hay mucha información en internet sobre el tema. O sea que en realidad ustedes tienen que ser realistas y considerar que van a conseguir, si se les da bien, una rentabilidad entre el 10 y el 20%. En caso de que tengan una cantidad limitada de dinero, también pueden recurrir a gestionar capital de terceros, solo que en este caso, como ustedes van a ganar un porcentaje de los beneficios, en principio lo normal es ganar un 20% de los beneficios de las plusvalías conseguidas, pues entonces tendrán que ser capaces de acceder a una mayor cantidad de capital. Por ejemplo, si gestionan 500.000 euros, imagínense que tienen unos cuantos amigos, unos cuantos familiares, cada uno les da una cantidad de dinero y al final consiguen gestionar 500.000 euros. Eso sería equivalente, ganando el 20% de plusvalías, sería equivalente a gestionar 100.000 euros de capital propio. Así que lo que sí tienen que tener en cuenta, aunque gestionar capital de terceros es relativamente fácil a nivel operativo, de hecho Interactive Brokers te da la posibilidad de abrir una cuenta que llaman cuenta advisor, en donde puedes gestionar múltiples carteras con un mismo sistema o con un solo clic. Sin embargo, a nivel fiscal es un poco complicado, sobre todo estando en España, porque en España el trading es algo todavía muy reciente y no está muy regulado. Si estuviéramos en Estados Unidos no habría problema, porque en Estados Unidos incluso una abuela de 80 años haciendo calceta en su casa está haciendo al mismo tiempo trading. O sea, ahí es algo muy habitual y está muy regulado. Sin embargo, aquí, de hecho, no hay ni siquiera un epígrafe de la Seguridad Social que tenga que ver ni siquiera remotamente con el trading. O sea que, si quieren dedicarse al trading gestionando capital de terceros, les recomiendo que contraten un asesor fiscal que les pueda aconsejar más o menos cómo montarse. Sobre todo, si se van a dedicar al trading con capital de terceros, tengan cuidado con la CNMV, ¿vale? No se les ocurra publicitarse en internet, por ejemplo, sino que se tienen que limitar a gestionar capital de amigos y familiares, que es lo que en principio se permite. Vale, si les parece, como yo no estoy muy acostumbrado a dar conferencias, de hecho la única que había dado anteriormente fue hace un par de años en La Laguna, y además la di con un compañero de la empresa que me daba relevos de vez en cuando, pues si les parece, cuando vaya notando yo que me canso un poco, como es el caso, les voy a pedir que hagan algún comentario, alguna pregunta, alguna duda
para darme un poco de respiro. Así que este es el momento, si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, sí. Yo creo que sería de interés también para el auditorio, para mí, saber un poco el proceso de formación que ha tenido hasta llegar a la práctica que tiene ahora actualmente. Me ha dicho que a lo largo de varios años ha venido practicando el trading. Sí. ¿Cuál ha sido su proceso de formación desde el principio, si autodidacta, hasta, Sí, ha sido hasta el momento actual? Ha sido básicamente autodidacta. Y de hecho, tenía pensado hablar de eso aproximadamente. Vamos, iba a hacer ahora un pequeño apunte sobre la psicología en el trading, pero después pasaré a comentar un poco mi experiencia en los mercados. Pero si quieres... ¿La formación cuál ha sido? La formación ha sido autodidacta. Totalmente. Sí. Hombre, yo estudié económica, o sea que lo que pasa es que en económica, sinceramente, formación de trading no te dan unas bases, pero no te dan formación de trading. Por suerte, ya cuando yo empecé, que fue en el año 98, aunque Internet todavía estaba empezando en España, pues ya empezaba a ver alguna información en Internet, y aparte de algunos libros típicos que me compré, que también me sirvieron mucho, pero básicamente eso fue una formación. Pero bueno, sí, ahora después pasaré a hablar de mi experiencia en general. Un poco lo que comentabas de dedicarse al trading o no dedicarse, también hay ciertos profesionales, ciertas personas que quieren dedicarse al trading, lo que hacen es tienen una cuenta más pequeña de la que tú dices necesaria para sobrevivir en el mercado, simplemente para crear un track record, para después poder presentarlo a una firma grande y poder ser contratado con un buen sueldo de la firma grande, por ejemplo, o que otra empresa te... Muy interesante ese comentario porque es verdad que es una tercera alternativa para conseguir bien gestionar capital de terceros o bien gestionar una cuenta institucional, que también es uno de los objetivos de todo trader. Lo que pasa es que es complicado. Yo, por ejemplo, cuando en el año 2009 aproximadamente, en el que tenía, bueno, eso también tenía pensado contarlo después, pero ya que estamos, voy a comentarlo ahora. En el año 2008-2009 aproximadamente fue cuando yo me di cuenta de que ya no era capaz de vivir del trading, porque mi experiencia como trader por cuenta propia es un fracaso, o sea, esa es otra. Yo conseguí rentabilidades positivas, pero no me dio para vivir. Por eso quería enfocar un poco la conferencia en este sentido. Pues eso, en el año 2008-2009 yo me di cuenta de que tenía que recurrir o bien a gestionar cuentas de terceros o bien a gestionar cuentas institucionales, y mi primera alternativa, porque yo no quería salir de Tenerife, fue recurrir a Caja Canaria. Y de hecho le presenté track record, le presenté declaraciones de la renta y demás, pero no conseguí ni siquiera una entrevista con el responsable del departamento. O sea, sí conseguí acceder al departamento de recursos humanos y demás, pero es complicado. O sea, realmente si no tienes... en mi caso yo estudié económicas, pero no tuve después formación específica financiera, o sea, no tengo un currículum de diferentes másters y demás. Me podría igual abierto las puertas, pero es verdad que, sin embargo, sí, eso que dices sí que es verdad que te da bastante acceso a gestionar cuentas de terceros, eso sí es verdad. Porque un track record, una persona que tenga unos ahorros importantes, si tú representas un track record, sí que tiene más referencias sobre ti y te puede fiar un poco para dejarte que gestiones su recurso. Según la legislación actual, ¿es necesario sacarse la licencia de asesor financiero europeo para llevar cuentas de terceros? Pues mira, ahí me has pillado. Porque yo no soy experto fiscal y tampoco lo tengo muy claro. O sea, porque en mi caso, yo llevo cuenta de Casa Kishi siendo empleado de Casa Kishi. Entonces no tengo ningún problema en ese sentido. Seguramente ahí... Yo sé que puedo responder. Por legislación española de CNMV, la única figura que te habilita para poder gestionar cuentas de terceras personas es trabajar en alguna entidad que sea sociedad, agencia o sociedad gestora de cartera. Solo y exclusivamente. La licencia te habilita en un momento puntual para poder acceder al tema o el estatus de AFI, de Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, pero eso bajo licencia de CNMV, sí. Exacto, por eso dije que tenían que ceñirse a gestionar capital de familiares y amigos, que eso sí está permitido. Sin embargo, gestionar capital de terceros de forma pública, claro, eso ya no es complicado. Bueno, pues entonces voy a pasar, antes de hablar de mi experiencia en el trading, voy a comentar algo que en mi opinión está sobrevalorado, algo que es importante, pero que en mi opinión está sobrevalorado en el trading, que es la psicología.
O sea, la psicología es muy importante, pero si ustedes empiezan a bucear en foros de trading y demás, se encontrarán comentarios del tipo: la psicología es lo más importante, la psicología te permite ganar en el trading. Eso no es verdad. O sea, la psicología, si tú empiezas y eres una persona muy equilibrada mentalmente, muy preparada psicológicamente, pero no tienes una estrategia, no tienes un planning determinado y una forma de trabajar correcta, vas a perder dinero seguro, ¿vale? No te afectará mentalmente, pero vas a perder dinero, y aquí para lo que estamos es para ganar dinero, no para que no te afecte mentalmente. Sí es verdad que la psicología es muy importante, sobre todo para el trading discrecional es imprescindible, porque el trading discrecional ya les dije que tú eres el responsable de introducir tus órdenes, entonces sí que tienes que tener una estabilidad mental que te permita estar concentrado en todo momento y que tus problemas familiares, sociales y demás no te afecten al trading. Para el trading automático, la psicología es importante, no es tan imprescindible, porque al fin y al cabo es el robot el que se encarga de introducir las órdenes. Pero sí es importante, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema, antes ya lo comenté, ustedes tienen un sistema y los sistemas caducan, como ya les dije. Entonces, hay un problema que tienen todos los traders, incluso los inversores a largo plazo que compran, por ejemplo, compraron en su momento una acción de Telefónica a 20 euros y se dijeron: bueno, si llega a 19 euros voy a vender para no perder más de 1 euro por acción. Se ponen un stop en el mercado, cuando la acción va bajando y llega a 19,10, dicen: uff, y si baja de 19 y después rebota, así que quitan el stop y la acción sigue bajando. Cuando llega a 15 dice: bueno, ya ha bajado demasiado, voy a dejarlo porque Telefónica seguro que va a subir porque es una empresa muy sólida y demás, y al final Telefónica acaba estando en 10 euros y acaban perdiendo la mitad de su dinero por no haber respetado ese stop. Pues en cuanto a sistemas automáticos pasa algo parecido. Cuando tú tienes un sistema, cuando empiezas a operar con ese sistema, tienes que tener muy claro dónde va a ser el punto en el que tú vas a considerar que ese sistema ha dejado de funcionar, ¿vale? Ya sea en cuanto a drawdown, o sea, en cuanto a mala racha, o en base a algunos ratios. Yo, por ejemplo, utilizo el ratio Kalman. Cuando el ratio Kalman baja de un nivel determinado, después de explicar un poco lo que es el ratio Kalman, cuando baja de un nivel determinado, ese sistema ya no funciona y lo para, ¿vale? Pero hay mucha gente que le coge cariño a los sistemas y dice: bueno, un sistema que me ha dado dinero en los últimos 3 años, ¿cómo no le voy a dar una oportunidad? Y al final ese sistema les acaba arruinando. Hay que tener muy claro, por eso la psicología es importante en cosas como estas. Hay que tener muy claro que cuando un sistema deja de funcionar, hay que cortarlo. Y después la psicología también es importante, ya les estoy diciendo, o sea, es importante, ya dije que estaba sobrevalorada, pero es verdad que es muy importante. La frustración en el trading. O sea, la frustración es algo que hay que saber gestionar, porque realmente es un mundo muy frustrante. O sea, dense cuenta, una rentabilidad entre el 10 y el 20% durante 20 años. Eso, a nivel institucional, te forras. O sea, a nivel institucional, te llueve el dinero si consigues esa rentabilidad. Sin embargo, si eres un trader que durante 10 años ha conseguido una rentabilidad entre el 10 y el 20%, si tu capital inicial era de 100.000 euros, pues igual hasta tienes problemas para llegar a fin de mes. Eso realmente es bastante frustrante. De hecho, igual se han dado cuenta de que algo por experiencia, porque o sea, hay un pequeño resquemor en ese sentido, porque es verdad que ese trading por cuenta propia significa que tú sacas grandes rentabilidades, la rentabilidad es muy buena, pero no puede ser que no consigas vivir del trading. Y otra cosa, en cuanto a la psicología, ya lo último, es que siempre, si te dedicas al trading profesionalmente, siempre vas a tener algún año negativo, ¿vale? Si tú empiezas a dedicarte al trading ahora y dentro de 20 años sigues dedicándote, es seguro que has tenido algún año negativo. Y un año negativo significa que has estado todo un año trabajando para perder dinero, ¿vale? Eso también tienes que saber llevarlo. Al fin y al cabo, eso es como si fueras un empresario. Los empresarios también pueden estar un año o varios años trabajando para perder dinero. Y cuando eso pasa, tienes que plantearte si realmente ha pasado porque has tenido, por ejemplo, tienes 3 sistemas, 2 de ellos han dejado de funcionar el mismo año, te han puesto en negativo, pero tienes otros sistemas en reserva que pueden dar dinero y que por tanto, el año que viene probablemente volverás a ganar dinero. Si ves que tenías 3 sistemas, los 3 sistemas los has tenido que abandonar porque ya no funcionan y ya no tienes más sistemas, pues ahí ya tienes que abandonar el trading y dedicarte a otra cosa, está claro. Bueno, eso era el tema de la psicología. Y ahora voy a comentarles un poco mi experiencia en el trading, en el trading por cuenta propia, que ya les he dicho que al final no
me sirvió de experiencia, me ha venido muy bien, pero no conseguí vivir del trading por cuenta propia. Yo empecé, o sea, mi acercamiento al trading, yo estudié económica y cuando estaba terminando la carrera, eso era en el año 97, se acercó por la facultad el responsable de una empresa constructora tinerfeña, no era conocida a nivel nacional, tampoco mucho a nivel local, pero bueno, la cosa es que ellos querían crear un departamento de bolsa para meterse un poco en el mundo de la bolsa y gestionar dinero de la empresa. Entonces fueron a la Facultad de Económicas de la Universidad de La Laguna y hicieron unas pruebas entre los alumnos de último año de Económicas y me cogieron a mí para llevar ese departamento de bolsa. Así que yo, los últimos meses de la carrera, me preparé a conciencia y además me interesó mucho este mundo, que ya les dije que en realidad en Económicas no te preparan muy bien para el trading. De hecho, en Económicas me suena, no hay ninguna asignatura dedicada al trading, por supuesto, y en cuanto a inversión en bolsa, apenas hay un par de temas en asignaturas sueltas a lo largo de la carrera. O sea que en realidad yo no estaba preparado para llevar ese departamento de bolsa, pero me preparé por mi cuenta y ahí fue donde comenzó un poco mi preparación en el mundo del trading. El problema es que cuando ya estábamos a punto de firmar el contrato, me llama el responsable de la empresa desde Chile y me cuenta que habían tenido un problema con el gobierno de Canarias, que al final nada, se habían tenido que ir todos a Chile para evitar la cárcel y nada, el departamento se quedó en nada. O sea, yo me quedé con una preparación, en ese momento me había preparado durante unos meses, me había preparado no en trading automático ni nada por el estilo, me había preparado en cuanto a análisis fundamental de empresas y demás para llevar un departamento de bolsa. Pero claro, yo me había picado el gusanillo del trading y me quedé como un poco descolocado. Así que en ese momento lo que me planteé fue ver si mi abuela, que tenía un par de millones de pesetas, eso del año 97, ahorrado, si mi abuela se fiaba de mí para llevarle, intentar sacarle algo de partido de ese dinero para probarlo. Solamente era para ver si durante un año era capaz de sacarme un poco de rentabilidad a ese dinero y ver si podía dedicarme a esto de alguna manera. Entonces, pues eso fue en el año 98. En esa época es verdad que era relativamente fácil ganar dinero en bolsa porque eran años alcistas, a pesar de que estuvo en el 98 la crisis asiática, la crisis rusa, pero del 97 al 2000 raro era invertir en bolsa sin ganar. Entonces yo empecé con acciones, también tuve mis pequeñas incursiones en el mundo de las opciones y demás. Después de un par de años me di cuenta de que se me daba relativamente bien, pero que claro, no tenía suficiente dinero como para ni siquiera plantearme vivir de trading, así que empecé a intentar apalancarme en futuros y demás. Yo en ese momento no sabía que era imposible, entre comillas, conseguir una rentabilidad mayor del 20-30% anual. Yo pensaba que podría conseguir duplicar el dinero todos los años, como mucha gente piensa erróneamente cuando llega a este mundo. Y entonces pensé porque con esos 12.000 euros pues, podría duplicarlos todos los años. En ese momento, claro, yo vivía con mis padres, no tenía muchos gastos, así que solo con ganar una cantidad razonable todos los años ya tenía para mantenerme y seguir aprendiendo. Pero claro, al final te das cuenta de que no es posible, ¿no? De que necesitas más dinero. Y yo en el año 2000, 2001 aproximadamente, lo que hice fue recurrir otra vez a mi familia, en este caso a mis padres, y llegarme a levantar la cabeza, pedir un crédito hipotecario, hipotecando la casa de mis padres de 100.000 euros, para ver si con eso sí que podía conseguir vivir del trading. En ese momento yo ya estaba empezando a operar con el futuro de libros, porque claro, estoy hablando del año 98, que es relativamente cercano, ¿vale? Estoy hablando de hace 15 años. Pero yo recuerdo ir, en ese momento yo iba todas las mañanas a las oficinas de Renta 4, que era el primer broker que se había instalado en Santa Cruz de Tenerife, y había gente, o sea, había dos señores en concreto que se llevaban todas las mañanas un papel cuadriculado para dibujar gráficos, porque en ese momento la única forma que tenías de acceder a gráficos intradiarios era dibujarlos tú mismo. O sea, fíjense, es impresionante. O sea, yo quiero recordar y me da la impresión de que estoy contando batallitas del abuelo, pero es que era así. O sea, no había las herramientas que tenemos ahora mismo, que ahora mismo cualquier inversor con acceso a internet tiene acceso a cualquier gráfico del mundo, incluso en gráficos de PIS. En ese momento, si querías un gráfico, fíjense lo que hacía yo. Yo, cuando empecé a interesarme en serio por el trading automático, el trading automático se basa básicamente, se plantea buscar pautas que se repitan.
en el mercado para tú intentar ganar dinero aprovechando esas pautas que se repitan. Mi primer acercamiento al trading automático fue comprar todos los días de 5 días, en donde venía un gráfico de IBEX en 5 minutos, en barras de 5 minutos, y intentar analizarlo, ¿no? Yo lo recortaba, lo desplegaba, me ponía todos los gráficos en la mesa, los gráficos de los últimos meses, e intentaba buscar pautas que se repitieran. La primera que encontré, que más o menos me daba la impresión de que funcionaba, era que si los primeros 5 minutos, o sea, si la primera barra del día era alcista, el resto del día solía ser alcista, y si la primera barra era bajista, solía ser bajista. O sea, la primera estrategia relativamente seria que me planteé con ellos fue comprar si la primera barra era alcista, suponiendo que iba a tener continuidad esa tendencia, y vender si la primera barra era bajista, poniéndome corto, ¿vale? Que esa es otra. Ahora mismo, gracias a la CNMV, le tenemos que agradecer haber aumentado la cultura financiera en España, porque si tú hace 5 años le preguntabas a alguien por la calle qué era ponerse corto, una de cada 100 personas como mucho lo sabía. Sin embargo, ahora con la prohibición de cortos y demás, pues ya es algo bastante conocido. O sea, seguro que todos ustedes prácticamente saben que si tú ves, en este caso, la primera barra de IBEX es bajista, vendes sin tener nada y ganas dinero si el futuro del IBEX baja, ¿vale? Eso es, ahora mismo hemos ganado bastante cultura financiera gracias a eso. Bueno, sigo hablando de este primer sistema porque es curioso. Claro, en esa época, eso era año 98, 99, como mucho. En esa época, después me he enterado de que en esa época ya existía el Visual Chat, por ejemplo, existían otros programas gráficos, pero yo ni siquiera lo sabía. O sea, mi problema con ese sistema era, yo intuía que si los primeros 5 minutos eran alcistas, podía haber una tendencia alcista, pero claro, yo quería ponerle ahí un objetivo de beneficio y un stop de pérdida. Pero ¿dónde ponerlo? O sea, intuitivamente mirando 40 gráficos recortados de 5 días en la mesa, era muy difícil saber cuál era ese objetivo de beneficio optimizador y ese stop de pérdida. Entonces lo que hice fue recurrir a un amigo informático, estaba terminando la carrera, además me dijo que le venía bien para practicar y demás, y diseñamos un programa informático, lo llamamos Marmas, márgenes maximizadores, en donde yo tenía que introducir a mano todos los recortes. O sea, imagínense que la primera barra era alcista, ¿no? La primera barra era alcista, cerraba 7.000 puntos. Si subía a 100 puntos desde entonces, yo le ponía más 100. Si después bajaba desde punto de entrada 50 puntos, le ponía un menos 50. Y si después subía a 200, le ponía más 200. Eso para cada día de los últimos 2 años, vamos, de lo que yo tuviera información, que en ese caso eran los gráficos de 5 días que tenía sobre la mesa. Los introducía en ese gráfico y en ese programa, y ese programa me decía, pues por ejemplo, que la mejor combinación de objetivo de beneficio y stop de pérdidas era, por ejemplo, más 80, menos 20. Y entonces ahí ya podía tener una idea. Básicamente eso es lo que hace ahora cualquier programa de gráficos en 5 minutos. Lo tenía que hacer yo en varios meses de trabajo. Entonces, vamos a mirar esto porque ahora no sé si me he dejado algo en el tintero. Bueno, entonces nada, pedí el crédito, empecé a trabajar. En realidad, cuando yo pedí el crédito ya había desechado este sistema de los 5 minutos, ya lo había desechado porque había hecho un par de operaciones con este sistema que habían sido malas, y al final, en el año 99-2000 aproximadamente, ya descubrí el Visual Chat, programé este sistema, me di cuenta de que este sistema no funcionaba, entonces lo deseché. Y lo que hice fue empezar a buscar sistemas. Al final me quedé con un par de sistemas tendenciales aplicados al futuro del IBEX 35, y fue al tener estos sistemas cuando me planteé pedir el crédito de 100.000 euros y empezar a operar con estos sistemas. Y entonces tuve la desgracia de que el año 2001 fue muy bueno para mí, ¿vale? ¿Por qué la desgracia? Porque el año 2001 fue muy bueno para mí, gané un 40%, y entonces pensé que esto era jaula. O sea, pensé que ya iba a hacerme multimillonario. En ese momento yo tenía 27 años, ya era momento de independizarme, alquilar un piso. O sea, me metí en un montón de gastos, al final
En ese momento estaba gastando entre los 700 euros que tenía que pagar de crédito hipotecario, el alquiler, los gastos de visualizar, etc. Tenía más de 2.000 euros de gastos mensuales. Por eso es importante, antes lo comenté, el tema de los gastos. No es lo mismo empezar a trabajar en esto con 100.000 euros viviendo en casa de tus padres que empezar a trabajar en esto con 100.000 euros teniendo una hipoteca, teniendo un par de hijos, o sea, es muy diferente. Pues eso, en ese momento yo tenía unos gastos mensuales de unos gastos anuales de más de 24.000 euros y desde el año 2001 hasta el año 2007 al final estuve ganando una media de 12% aproximadamente. O sea que me iba descapitalizando cada año. ¿Vale? Y lo peor fue que el año 2006 fue uno de los años negativos que les dije antes. O sea, en el año 2006 perdí dinero. En ese momento mi cuenta inicial de 100.000 euros, aunque había ido ganando dinero año a año, estaría en torno a 40, 50.000 euros. Ya me empezaba a dar cuenta de que la cosa no tenía tan buena pinta como parecía en el 2001. Y lo bueno que tuvo tener ese año negativo es que me hizo pensar que realmente tenía que enfocar un poco de forma diferente en estrategias de trading. Yo les dije que empecé con el futuro de Libus en el año 2000-2001. En el año aproximadamente 2003 me di cuenta de que me venía mejor trabajar en el DAX y el Bund, en el mercado de futuros alemán. Para mi sistema simplemente funcionaba mejor en el DAX y en el Bund. Y en el año 2006, que fue el año negativo, empecé, después del año 2006, o sea, ya a principios del 2007, empecé a investigar todo tipo de mercados para ver qué clase de sistemas se ajustaban mejor a los mercados, a diferentes mercados mundiales. Y al final descubrí los mercados de materias primas, que son muy tendenciales. Yo siempre he operado con sistemas tendenciales y realmente los mercados de materias primas son muy buenos para sistemas tendenciales. Entonces, durante el año 2007 desarrollé ya una estrategia con varios sistemas, sobre todo en petróleo y oro. Y el año 2008 empecé a operarlo. O sea, claro, el año 2008 ya empecé a operar eso con 40.000 euros. Entonces, a partir del año 2008 ya conseguí mayores rentabilidades, en torno al 30%, pero ya no disponía del capital ese de 100.000 euros que me habría posibilitado vivir del trading de forma relativamente cómoda. O sea que, por eso les dije antes, que fue en el año 2008-2009 cuando me di cuenta de que ya realmente tenía que enfocar mi vida laboral o bien al trading institucional o bien al trading de terceros, a gestionar cuentas de terceros. Entonces fue cuando hablé con Caja Canarias y demás. En Caja Canarias me hicieron caso. Por suerte en el 2010 me di cuenta de que en Tenerife estaba Casa Quillo, o sea, estaba Gamba Unani, que le sonará a la mayoría de ustedes porque consiguió hacerse multimillonario en bolsa en los años 80 con el capital de la empresa familiar Casa Quillo. Entonces yo, que vivía a 10 minutos caminando de la oficina de Casa Quillo, pues me planteé allí, igual que había hecho en Caja Canarias, con mis declaraciones de la renta, con mis cuentas, track record y demás, y ahí por suerte sí que me hicieron caso. O sea, estuve varias semanas hablando con el señor Rama, hablando con sus asesores, explicándoles cómo era mi sistema, qué expectativas tenía de beneficio y demás, y por suerte o porque le caí bien al señor Ram o porque le pareció curioso que a 10 minutos de las oficinas de Casa Quillo hubiera un chico que estaba especulando con el mercado del petróleo y con el mercado del oro, pues decidió darme un pequeño capital, eran 75.000 euros lo que me dio en ese momento, para ver qué pasaba. Y nada, pues la verdad es que gracias a Dios que me dio esa oportunidad, porque si no, probablemente me habría venido a Madrid a intentar operar con alguna entidad financiera. La verdad que no sé lo que habría hecho si no me hubiera surgido de Casa Quillo, pero bueno, me surgió lo de Casa Quillo y ahora por fin sí consigo vivir del trading. Y además de trabajar con Casa Quillo, me ha dado la posibilidad de empezar a montar un proyecto que estamos haciendo desde el año pasado, porque claro, yo durante mucho tiempo fui trader por cuenta propia y sabía, porque además conocía gente en este mundillo, que había gente en mi misma situación, o sea, gente que conseguía buenas rentabilidades, pero que no conseguía vivir de trading por falta de capital. Entonces se lo comenté al señor Ram, le dije que realmente sería interesante que algunos de esos traders pudieran trabajar para nosotros. Y el año pasado hicimos una convocatoria entre traders de toda España. La convocatoria sigue en curso, le estoy haciendo un seguimiento a diferentes traders para que me demuestren que realmente consiguen buenas rentabilidades en caso de que
de que lo consigan, les daremos una cuenta con Kasakishu y cada 6 meses iremos revisando. El objetivo, bueno, además, aparte de eso, esta convocatoria también me ha dado acceso a cumplir una de mis vocaciones frustradas, que es la enseñanza, porque aparte de hacer el seguimiento a traders expertos, también estoy formando a un pequeño grupo de alumnos que, si consigo transformarlos en buenos traders, ya estará bien. Si consigo además que alguno de ellos empiece a formar parte de la plantilla de Kasakishu, pues mejor que mejor. Y bueno, el objetivo de la convocatoria en general es diversificar en cuanto a traders. O sea, está claro que cuando tú eres un trader, es igual que cuando inviertes en acciones, todo el mundo te recomienda que no inviertas solo en Telefónica, solo en BBV, sino que tengas una cartera diversificada. Pues cuando inviertes en sistemas, también es recomendable tener varios sistemas y hacer posible que estén lo menos correlacionados posible. O sea, que cada uno de ellos se comporte de forma bastante diferente a los otros, para que cuando uno de ellos entre en mala racha, pues los otros no entren en mala racha al mismo tiempo. Claro, si tienen dos sistemas, por ejemplo, dos sistemas tendenciales operando sobre índices, es muy probable que cuando llegue un movimiento lateral que les haga perder dinero, los dos sistemas entren en mala racha al mismo tiempo. Sin embargo, si tienen un sistema tendencial operando sobre índices y un sistema, aunque sea también tendencial, pero operando sobre divisas o sobre materias primas, pues es menos probable, aunque ahora mismo los mercados cada vez están más relacionados unos con otros, pero es menos probable que ambos mercados entren en movimiento lateral y la estrategia global será más consistente. Entonces, en Kasakishu estamos intentando eso, fichar a varios traders, que cada uno de ellos opere de la forma más diferente posible a los demás, o sea, que estén lo más correlacionados posible, y por tanto que la estrategia global que vamos a formar en el departamento de trading de Kasakishu sea lo más consistente posible. Si tienen curiosidad por saber un poco más de qué va la convocatoria, pueden buscar en Google entrevista a José María Real, que hace unas cuantas semanas Alberto, el creador del foro de Xtrader, me hizo una entrevista en la que expliqué de qué va la convocatoria, y además hay una tabla en la que aparece la rentabilidad de los traders que se han presentado a la convocatoria, para que tengan una idea de cuáles son las rentabilidades que puede conseguir un trader que se dedica a esto profesionalmente. Bueno, pues con esto ya termino la parte de mi experiencia y demás. No sé si más o menos es aclarar un poco esos dudas. Si alguno... Ahora ya empezaremos en la siguiente parte de la conferencia. Ya veremos un ejemplo práctico de sistemas. Hay un poco hincapié en la optimización y demás. Pero sí les agradecería que hicieran algún comentario, porque ya realmente... Bueno, yo le quería preguntar, mi experiencia al final es con el trading automático, tienes sus 8 o 10 sistemas y en el fondo realmente estás haciendo trading manual porque los estás parando, aplicando ahora en un momento, ¿no? Entonces, visto un poco la convocatoria que estás aquí, que el objetivo del concurso es que haces un autómata y está funcionando. Eso es posible en la vida real, porque mi experiencia personal es que no, es decir, yo no he conseguido a lo largo de los años hacer algo que lo arranque, que quede aquí, y realmente además es incluso a veces estresante en determinadas situaciones, que estás parando, arrancando, no sé, quería... Es difícil, no es fácil, pero se puede. No es fácil, pero se puede. Hay gente que tiene más facilidad, o sea, hay gente que saca sistemas automáticos como si fueran churros, y algunos de ellos funcionan. Realmente es complicado. ¿Funcionan siempre en cualquier condición? No es tan habitual. O sea, es verdad que si tienes un buen sistema, lo normal es que funcione mejor en unos mercados que en otros, y que no funcione de forma... O sea, que no dé unas grandes pérdidas en un mercado y unos grandes beneficios en otro. Es verdad que la mayoría de los mercados tienen unos comportamientos relativamente similares. Pero está claro que hay sistemas que funcionan muchísimo mejor en unos mercados que en otros. O sea, que es verdad que no solo hay que tener la capacidad de desarrollar unos sistemas determinados, sino hay que tener mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo a ver en qué mercado se adapta mejor a tu sistema. Porque claro, es verdad que, por ejemplo, lo que dije antes, sistemas tendenciales funcionan relativamente bien en índices, pero funcionan mucho mejor en materias primas, en principio, por lo menos según mi experiencia y mis sistemas tendenciales, porque claro, habrá otra clase de sistemas tendenciales que igual no cumplen ese requisito. En tu caso, por ejemplo, ¿qué clase de sistemas has desarrollado por curiosidad? Bueno, principalmente
futuros y hago de materias primas y acción es algo que no. Pero los sistemas son tendenciales. Sí, principalmente tendencias a medio plazo, digamos, que voy a medio plazo. ¿En barras diarias? ¿Perdona? ¿En barras intradiarias? Los de, digamos, de medio plazo que llamo yo, que pues eso, unos días, sí, normalmente realizo barras de 30 minutos o 10 minutos. Y luego a TICs también algunas para coger más puntos y tal, pero el tema es que incluso dentro del mismo mercado hay momentos que los tienes que desafiar porque si yo pones a que sea en el pasado intentas mejorar las condiciones para que no falta, que no lo que haces es acabar perdiéndote oportunidades cuando funciona. Al final llegas a la conclusión que lo mejor es que cuando se hagan las condiciones de naturalidad es pagarlos directamente. Y la otra cosa, porque entonces es el tema, es decir, a un autómata, digamos que lo que no he conseguido yo nunca es darle a nombre y quedarme así en la mesa y ver cómo fluye el dinero. Yo nunca lo he conseguido. No, en realidad es que no es que realmente no es así. O sea, de hecho, cuando es muy habitual empezar un sistema y que el sistema empiece en mala racha directamente. Sobre todo si no se ha optimizado correctamente. Una de las cosas que veremos ahora será intentar optimizar de forma correcta. Porque es verdad, lo que tú decías suele pasar mucho. Tú tienes una idea, miras el gráfico y como no funciona del todo bien, empiezas a introducirle variables, introducirle filtros y demás y al final acabas teniendo un sistema muy complicado que ha funcionado perfectamente en los últimos 3 meses, pero claro, lo empiezas a poner en real y en primero. Es verdad que vamos ahora a ver un sistema que es sencillísimo, es el sistema sencillo que hay, para que vean un poco cómo enfocarlo. O sea, yo en el sistema que vamos a crear ahora no pretendo que esto sea un sistema que ustedes vayan a presentar en RobotTrader porque es un sistema que realmente no funciona tan bien, pero sí por lo menos darles una idea y darles unas pautas para que sepan cómo tienen que plantearse el tema del desarrollo del sistema. Bueno, tú que Una pregunta, ¿cómo empiezas? Primero eliges un mercado y lo analizas y después desarrollas. Es que estoy teniendo como que primero haces el sistema y luego lo vas buscando a ver a qué mercado sale. No, es verdad. Es verdad que hay traders que desarrollan primero el sistema y después. Pero en realidad mi forma de trabajar es mirar un gráfico en concreto. En este caso vamos a ver el futuro de ellos, pero podría ser cualquier otro. Intentar ver qué pautas se repiten, ¿no? Intentar ver qué es lo que puedes sacarle más jugo a ese mercado y así es como desarrollas el sistema. Una vez que tienes el sistema desarrollado, entonces sí que puedes probarlo en diferentes mercados, en diferentes compresiones, para ver si en alguna de ellas funciona mejor. ¿Y el criterio para elegir el mercado para empezar? ¿Cuál te comentas tú? Simplemente buscas, veas un patrón. Mira, como estamos en España, yo he elegido el futuro del IBEX 35. Es verdad que el futuro del IBEX 35 es un mercado relativamente poco líquido, pero hay sistemas que funcionan mejor en el IBEX 35 que en otros índices, porque también tiene un comportamiento más volátil y un comportamiento distinto a otros índices. O sea que, en realidad, por ejemplo, el DAX, el Eurostoxx, el BUM en Europa, el SP, el petróleo, el oro en Estados Unidos son mercados que te recomiendo para que empieces por lo menos a mirarlos para empezar a desarrollar sistemas, pero una vez que tengas un sistema desarrollado, sí es recomendable mirarlo en diferentes mercados para ver si alguno de ellos se adapta mejor a ese tipo de sistema. Sí, te quería preguntar sobre qué tanto por ciento de intuición, ¿qué tanto por ciento de intuición pones en tus estrategias cuando realizas una estrategia. Bueno, no, o sea, si el momentum o el margen de superar al nivel, cuando vendo y demás. En sistemas automáticos 0% de intuición. A la hora de aplicarlo. ¿Tú te refieres a la hora de desarrollarlo? A la hora de crear una estrategia para ese sistema automático, digamos que los niveles, el cálculo de niveles de puntos de entrada y puntos de salida, pues muchas veces, por ejemplo, utilizo la intuición. Es decir, yo pongo un mismo punto de entrada para Bankia que un mismo punto de entrada para Técnicas Unidas, por ejemplo. Es decir, la volatilidad que... Eso es trading discrecional. Si hay algún punto de intuición o de subjetividad,
es trading discrecional, aunque tenga unos sistemas, unos parámetros que o sea, tú por ejemplo miras el MAC y cuando está en un acto de vendido compras o lo que sea. Eso, ahí tienes un sistema, pero tú tienes también un componente discrecional. Entonces, si tú desarrollas un sistema puramente automático, no hay resquicios para decidir. O sea, tú simplemente tienes unos parámetros y esos parámetros, de hecho es el propio robot el que pone las órdenes. Entonces tú no tienes nada que decir ahí. Donde sí puedes utilizar la intuición es a la hora de crear el sistema. A la hora de crear el sistema, tú ves un gráfico y cada uno ve unas pautas diferentes y a cada uno le surgen unas ideas diferentes para crear un sistema. Ahí sí que la intuición vale. Lo que decía antes, hay gente que mira un gráfico y se le ocurren ideas para desarrollar 10 sistemas y hay otros que miran un gráfico y no se les ocurre. Entonces ahí sí que la intuición sí que se puede utilizar para desarrollar el sistema, pero repito, si es el trading automático no hay ningún resquicio para la intuición porque el trader no decide. Una vez que el sistema está en marcha, es el propio sistema el que pone las órdenes, el que pone los objetivos de beneficio, los stops de pérdidas y demás. No hay posibilidad de intuición en ese caso. Sobre el índice, pues veo los valores que mejor se han comportado el día anterior, por ejemplo, y digo, bueno, es que para esta acción determinada, yo la conozco, que antes de desarrollar el sistema la he estudiado, como sé que es más volátil, pongo un stop más amplio. O para esta acción. Claro, entonces podrías desarrollar un sistema en donde el stop estuviera en función de la volatilidad. Pero sería un sistema automático en ese caso. O sea, si tú coges un gráfico y dices, pues voy a decir que el stop está en función del ATR, por ejemplo, entonces sí, entonces ya tienes algo, pero no depende de la intuición, sino de algo objetivo. O sea, si es verdad que la intuición te ha dicho, me parece que si esta acción es más volátil necesita un stop más amplio, entonces voy a desarrollar un sistema en donde introduzca la variable volatilidad para introducir el stop. Entonces eso, en la creación de sistemas sí que está presente la creatividad y la intuición, pero una vez que el sistema está desarrollado, ya es el propio sistema el que pone nosotros. Sí. ¿Hay preferencia por los sistemas intradiarios o también se utilizan los sistemas de medio y largo plazo? Dice, pregunta en mi caso. Sí, en la práctica. Lo que yo la uso, práctica yo siempre uso sistemas en barras intradiarias. Intradiarias. Sí. Porque. O sea, que cierra posiciones todo el día. No, perdón. Es que yo estoy hablando de eso. Claro, en realidad, sí, los sistemas intradiarios. Yo eso sí que los he usado indistintamente. Yo siempre uso barras intradiarias para desarrollar los sistemas, pero he tenido sistemas puramente intradiarios que cierran posiciones y he tenido sistemas tipo swing que dejan posiciones abiertas en el mercado. En los últimos años me he orientado más hacia sistemas intradiarios. No solo porque me han dado buenos resultados, sino porque realmente te quedas más tranquilo cuando cierras la posición. Pero bueno, realmente, o sea, si los otros sistemas que tuviera fueran sistemas continuos, los aplicaría. O sea que en realidad no tengo preferencia con ninguno de los dos. En el sentido de usar barras intradiarias o barras diarias, sí es verdad que mi sistema siempre ha funcionado mucho mejor en barras intradiarias, ya sean tipo swing o intradía, pero es verdad que para algunos operadores que no tienen disponibilidad horaria suficiente para operar intradía, pues solamente pueden operar en barras diarias y también se pueden sacar sistemas interesantes en barras diarias. Genial. En base a lo que has dicho, entiendo que hay dos tipos de sistemas. Unos los fijos de precio de, por ejemplo, se desvía 20 ticks, ejecuto el stop loss o mi target es 80. Pero también están los variables de que ese stop loss se modifica en función de otro parámetro que cambia con el tiempo. Exacto. Puedes tener tanto los stops como los filtros como los objetivos de beneficio pueden estar fijos en base a puntos o pueden ser variables en base a cualquier indicador que te permita adaptarte un poco más a las circunstancias del mercado. Por ejemplo, lo que decíamos antes, el tema de la volatilidad, es bastante recurrente. ¿Y has trabajado alguna vez con algún sistema que funcione con uno de los parámetros sea el tiempo? Que esté en base del tiempo. Si no ocurre X escenario en un tiempo, entonces ese movimiento que tú tenías previsto no se ha cumplido y cierras, por ejemplo. Sí los he estudiado, pero nunca he llegado a aplicar ninguno. Sí que es verdad que la variable tiempo en un sistema intradiario es una variable que hay que tener en cuenta en cuanto a cuándo empieza a operar ese sistema y cuándo termina de operar. O sea, tienes una variable que es hora de inicio y otra variable que es hora de cierre.
pero no en cuanto a la operativa del sistema. Sí que lo he desarrollado, pero no lo he llegado a aplicar nunca. Eso que dicen, por ejemplo, de que si después de 2 barras no llega al objetivo, cierra, por ejemplo, o algo de esto, no lo he llegado a aplicar. Una pregunta, cuando se opera en futuros de índices y estimas, ¿cómo es de importante el estar por conocer bien la información fundamental? Porque es cierto que a veces estás por la tarde, ¿cómo le afecta o...? Mira, en mi caso, y en el caso del trading automático, no es importante. O sea, todos los traders, aunque seamos automáticos, nos gusta enterarnos de cómo han salido las noticias y de cuáles son las perspectivas fundamentales de cada empresa o de cada mercado o de cada materia prima, pero no es algo que defina el sistema, salvo algunos sistemas que operan en base a noticias, pero yo, no es mi caso, no he desarrollado nunca ningún sistema. Sí que es importante saber cuándo van a salir las noticias para estar pendiente de, porque si hay algún problema en ese momento te puedes quedar con la cuenta bastante perjudicada. O sea, sí es verdad, por ejemplo en mi caso, cuando sale el dato de reservas de petróleo, que suele salir los miércoles a las 4:30 de la península, en ese momento tengo que estar pendiente 100% de los sistemas, porque en ese momento hay un momento de mucha volatilidad. Pero yo, un trader automático, no tiene por qué tener ni idea de cómo han salido las noticias y además es interesante saberlo porque al fin y al cabo es algo que te dedicas, pero no es imprescindible desde el punto de vista de la programación y de la operativa. ¿Alguien más tenía alguna pregunta por ahí? Yo una que, bueno, igual no tiene demasiada utilidad, pero me gustaría conocerla. Ha comentado que empezó a hacer trading, estudiar y hacer algo que es el estudio de mercados a partir del año... No me traten de ustedes. Yo les trato a ustedes de ustedes porque soy canario y en Canarias no se usa vosotros. Pero en realidad a ti te trato de ti, o sea, yo me gusta más, prefiero que me trates de tú. Vale, entonces, llevas desde el año 98 pues estudiando mercados y demás. Lo que me gustaría saber es si del año 98 a esta parte, quizás no sé si se puede decir con seguridad o no, porque has estado también en mercados por Estados Unidos o en el tema del petróleo, pero lo que sí me gustaría saber es si has detectado un momento de impredecibilidad en los mercados, impredecibilidad, o un momento de volatilidad, o si de alguna manera el aumento del trading o el aumento de que haya más gente... ¿Trading de alta frecuencia, por ejemplo, te refieres? Sí, aunque la pregunta va por ahí. Mira, sí que he notado, te voy a responder a una cosa, sí. Después si eso sigue. Sí que he notado que hay menos volatilidad, o por lo menos en base a la información que tengo yo, cuando mis sistemas tendenciales funcionaban mucho mejor, por ejemplo en el DAX y en el IBEX, del año 98 al año 2004-2005, que del año 2005 hasta ahora. Y eso no te puedo responder por qué puede ser, pero sí podría ser, por ejemplo, por la introducción de trading de alta frecuencia, que en principio tiende a disminuir la volatilidad de los mercados y hace que, claro, los sistemas que antes podían funcionar, ahora dejan de funcionar. No sé si eso lo he comentado o... Sí, en parte no. Estaba más interesado en conocer, o sea, sí tenía idea de que el trading de alta frecuencia influía de alguna manera. Pero lo que me interesaba es saber la relación entre el hecho de que haya más personas en el mercado, el hecho de que haya más personas interactuando con lo que es el mercado, no ya la propia liquidez, que sí tengo entendido que el momento de la liquidez puede llegar a reducir un momento de volatilidad, sino el hecho de que haya más agentes implicados. Hombre, en realidad, si todos los agentes tuvieran sistemas muy parecidos, sí que podría afectar. Creo que, en principio creo que no, tampoco por supuesto no te puedo asegurar nada, pero me parece que el hecho de que haya más agentes, como lo más probable es que no todos ellos estén usando el mismo tipo de sistemas, el mismo tipo de estrategia, en principio no tiene por qué ser ningún problema. Lo que sí es, volviendo al trading de alta frecuencia, el trading de alta frecuencia sí que tiene unas pautas muy marcadas y sí que mueve mucho dinero. Entonces, claro, si hay muchísimos fondos moviendo mucho capital y haciendo unas estrategias bastante similares, eso sí que puede afectar. Vale, o sea que en realidad la respuesta es sí, pero no exactamente lo que preguntaba, sino más bien por el otro sentido. Respecto a lo de antes de intradía, ¿qué periodo de barra aconsejas? Yo suelo trabajar en barras de 15 y 30 minutos. Para sistemas más ágiles se puede trabajar perfectamente en barras de 1 minuto. Incluso en gráficos de tiza la verdad es que
nunca he trabajado, pero en barras de un minuto y después, claro, lo que decía antes, si tus posibilidades horarias no te permiten estar controlando los sistemas durante el día, pues tienes que recurrir a barras diarias. En realidad, no es tanto... En realidad, si tú tienes un sistema, es recomendable probarlo, tanto en barras de 30 minutos como en barras de un minuto, a ver si alguno de esas compresiones funciona mejor que otras. O sea, que en realidad es el sistema el que te indica al final si debes trabajar en barras de 5, de 30 o de 60 minutos. Para lo que estamos trabajando para materias primas, y lo que nos van a enseñar es de 15 a 30 minutos. Yo en materias primas, sobre todo en petróleo, que es donde me estoy enfocando últimamente, suelo trabajar en barras de 15 minutos. En maíz y en oro, más bien barras de 30 minutos. Y el ejemplo que vamos a ver ahora en el futuro del libro es barras de 30. O sea que más o menos sí, me suelo mover en barras entre 15 y 30 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Una última pregunta. ¿Cómo te afecta, con los sistemas que tú has creado, cómo afecta los movimientos de las manos fuertes y de las manos débiles los sistemas que hemos estudiado? No, porque se supone que están ya incluidos en el gráfico que he estudiado. O sea, se supone que yo estudié un gráfico de los últimos años para detectar si el sistema funciona o no funciona, optimizándolo y demás. Y en ese gráfico ya están los movimientos de las manos fuertes y ya está también, todas las noticias fundamentales, por ejemplo. O sea, se supone que el gráfico recoge toda esa información. Así que no hace falta tener en cuenta. Si tú tienes un sistema que mediante lo que vamos a ver, mediante una optimización correcta, te indica que puede funcionar, pues ya no tienes que pensar en nada más que en aplicarlo correctamente. Sí, es que me encontré un indicador y me parece muy curioso. Cuéntame. No, es un... Digo, sin dar detalles tampoco. Es un indicador pues, simplemente que te pinta las zonas de tendencia, la diferencia que hay entre los movimientos de las manos fuertes y las manos débiles. Entonces está creado por un español, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero vamos, en la web de Pro Real Time. Sí, me suena a este tipo de sistemas que cuando las manos fuertes están compradas se apuntan al carro de las manos fuertes y cuando están cortas pues venden también, pero es verdad que ponerse con las manos fuertes siempre es interesante. Claro, son un sistema que se basa en cómo están posicionadas las manos fuertes. O sea, si te funciona, perfecto. Cuando operas con futuros, ¿qué tipo, y cuando vas a programar ya la automata, qué tipo de variables tienes en cuenta? Digamos hacia el futuro, cuando estamos en futuros estamos hablando de una incertidumbre. Sí, básicamente suelo utilizar o bien indicadores o bien empresas, o sea, hay varias formas de enfocarlo. Yo suelo usar indicadores lo menos posibles, o sea, uso ahora vamos al ejemplo una media exponencial, por ejemplo, o bien el RSI, algún indicador que te pueda decir hacia dónde va el mercado, y después, una vez que tienes ese espíritu del sistema, ahora que vamos a ver por ejemplo, es una media exponencial y el sistema, si está por encima la cotización compra, si está por debajo vende, o sea, lo más simple imposible. Y después, una vez que ves que eso más o menos funciona y tiene sentido, pues ya puedes intentar modificarlo, mejorarlo, pues poniéndole, por ejemplo, un filtro por puntos, o un filtro basado en algún otro indicador, o un objetivo de beneficio, un stop de pérdida. Más o menos eso es lo que suelo utilizar. ¿Aplicas algo en martingala y estas cosas? No. Además, la martingala tiene bastante mala fama, el tiempo no. Es verdad que hay gente que usa martingala, en mi caso no. Yo mis sistemas son, ya te digo, tendenciales sobre todo, y lo que sí uso es simplemente eso, desarrollo de sistemas y en todo caso pues, gestión monetaria y demás, pero no, la verdad es que martingala no. ¿Tú tienes alguna experiencia en el sentido de qué tal? Bien. Sí. ¿En divisas? ¿En forex? Sí, en forex. Que tienes un grid y más marcado. De bonita, sí. Y entonces sin fallo pues apuesto al doble. Ajá. ¿Y de momento? Bien. Es arriesgado, pero bueno, tú sabes que es arriesgado, así que hay que tener mucho capital. Tiene que ser con mercados donde sean muy antidependenciales, es decir, donde siempre haya muchos culpables. Claro. Bueno, pues lo que solo puedo programar. De cierta manera. Porque tú lo que quieres poner siempre compra. Puedes poner compra-venta. Pero tienes algún límite, quiero decir, o sea,
Tú estás comprando, el sistema va cayendo y... Sí, va cayendo. Pero si sigue cayendo, quiero decir... Tengo un límite. Claro, claro. Entonces, vale, si tienes algún límite, me parece razonable. Además, no empiezo ocultando en el programa qué es lo que se refiere. Vale, vale. No, en mi caso la verdad es que no. En algunas gráficas hay un poco de peculiaridad que he visto en algunos mercados con las gráficas de volumen, de las barras de volumen, por ejemplo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Se usan en algún mercado en especial? Porque hay muchos programadores, hay mucha gente que programa sistemas en base a volumen, o sea, cuando no tanto, bueno, seguramente habrá gente que lo programa únicamente con el volumen, pero sí es verdad que el volumen se suele usar mucho como filtro. Si por ejemplo el volumen no es grande, pues igual no entra, o si el volumen es grande, aumentas la posición. Eso sí que se suele usar. Yo personalmente no lo suelo usar mucho. ¿Cómo vamos de tiempo, no? Bien, bien. ¿Haces posiciones limpias o express? ¿Perdona? No, express, no, nunca he dado express. Tienes un reloj ahí. Ah, vale. Que nos vamos tirando de reloj. ¿Cómo consideras que es tu sistema bueno? Antes hablando de cómo decías... En mi caso, en base al ratio, bueno, voy adelantando, entonces el ratio que yo uso es una variante del ratio Karmer. El ratio Karmer al final lo que relaciona son las ganancias, la rentabilidad media anual con respecto al máximo drawdown, o sea, a la peor mala racha. Entonces yo en mi caso, el ratio que es el que vamos a ver ahora en el visual chat, te divide sobre la rentabilidad media anual que has tenido, que es lo que te dice, lo que te indica lo bueno que es el sistema, y te lo divide entre la peor mala racha. O sea, te da una medida de lo bueno que es el sistema y del riesgo que estás corriendo con ese sistema. Entonces, cuanto mayor sea el ratio, mejor, claro. Si tienes un sistema que te da una rentabilidad media anual del 20% en los últimos 10 años, por ejemplo, y la peor mala racha ha sido del 20%, tiene un ratio de 1 que para un periodo de 10 años es bastante bueno, o sea, es un sistema que está bastante bien. Si consigues uno que te dé una rentabilidad del 20% y su peor mala racha sea solo del 10%, pues muchísimo mejor, tienes un ratio de 2. ¿Vale? Entonces, si yo empiezo, normalmente yo cuando mis sistemas me bajan de un ratio de 1, ya los desecho. Pero hay algunos sistemas que los desecho incluso cuando bajan del ratio 1,5, o sea, depende un poco de dónde parta. O sea, si tengo un sistema que he empezado a usar con un ratio de 3, si ya me baja a 1,5 normalmente lo desecho, pero en general, si baja de un ratio de 1, ya lo suelo desechar. Bueno, tenemos aquí el futuro del IBEX en barras de 30 minutos. Este gráfico no está ajustado, o sea, este gráfico, bueno, primero les comento algo sobre este programa que estoy usando aquí, que es el Visual Chat, que es un programa que tiene bastante mala fama en España porque realmente, sobre todo en el año aproximadamente 2006-2007, tuvo muchos problemas en cuanto a resolución de datos y demás, aparte de que se dice que consume muchos recursos del sistema y demás. Pero realmente es un programa muy intuitivo y que viene muy bien, sobre todo para la gente que empieza, viene muy bien. Por ejemplo, NinjaTrader, la mayoría de los traders están de acuerdo en que es mejor sistema, además incluye posibilidades como la optimización World Forward, que es realmente útil y que Visual Chat no la tiene. Me han prometido que de aquí a unos meses y con la próxima versión lo van a incorporar. Pero bueno, nosotros lo que vamos a ver... una cosa muy importante que tiene Visual Chat, es una gran ventaja, es que también básicamente ellos son proveedores de datos. Entonces, claro, si ustedes se dan de alta en el Visual Chat de forma gratuita, que te dejan acceder durante 3 días en tiempo real, puedes descargarte datos, que son datos además de bastante buena calidad, de muchos mercados y de muchos años atrás. Entonces viene muy bien para hacer optimizaciones y demás, viene muy bien saber manejarlos y sobre todo para disponer de datos históricos bastante fiables. Bueno, el gráfico que tenemos aquí es del futuro del IBEX 35 en barras de 30 minutos. No está ajustado, o sea, los futuros, en este caso el futuro del IBEX 35, va teniendo vencimientos el tercer viernes de cada mes. El Visual Chat lo que hace, los programas de gráficos lo que hacen es ir empatando esos diferentes vencimientos. Y claro, normalmente lo normal es que no haya mucha diferencia entre un vencimiento y otro, pero si está previsto que
que Telefónica y BBVA, por ejemplo, repartan dividendos 2 semanas después del cambio de vencimiento, pues sí que puede haber una gran diferencia. Y entonces siempre, si es posible usar gráficos ajustados, pues mejor. En el caso del IBEX 35, como yo no opero con él, pues no lo tengo ajustado. Y tampoco pasa nada, se puede hacer. Si ustedes desarrollan un sistema y el sistema funciona, aunque el gráfico no esté ajustado, tampoco iba a cambiar mucho los resultados. Entonces tenemos aquí este gráfico de barras de 30 minutos. También le he quitado el horario extendido. Desde mayo del año pasado me parece que ampliaron el horario desde las 5:30, que era el horario que cerraba hasta el año pasado, y el horario que sigue cerrando el índice, hasta las 8 me parece, con el fin de que haya menos gaps con respecto a Estados Unidos y demás. Pero ¿qué pasa? Que ese horario extendido no tiene mucha liquidez, entonces desfigura un poco el gráfico, lo distorsiona un poco. Bueno, entonces vemos aquí, en este gráfico, que tiene tendencias alcistas y bajistas. Lo que les dije antes, vamos a introducir el indicador, una media exponencial que por defecto se nos ha insertado con un periodo de 200. Vale, el periodo de 200 significa que esa media exponencial se calcula en base al cierre, normalmente se suele calcular en base al cierre, de las últimas 200 horas. Entonces, esto es lo más sencillo. Si ustedes tienen un sistema tendencial que compre cuando la tendencia es alcista y venda cuando la tendencia es bajista, eso es una forma muy fácil de detectar tendencias. Aquí vemos que en esta parte de aquí, en este tramo, hemos estado alcistas, aquí pasamos a estar bajistas, aquí tendríamos que haber vendido, y aquí tenemos un tramo lateral en donde probablemente nos habría dado unas cuantas operaciones negativas. Bueno, entonces vamos a crear el sistema. El sistema es eso, simplemente comprar cuando la cotización cierre por encima de la media exponencial y vender cuando cierre por debajo. Vamos a crear aquí una programación. Crear sistema con la plataforma de diseño visual, que ya les digo, como yo he programado algunos sistemas en Ninja, en Multichat, pero no soy experto en lenguaje de programación, siempre me resulta más fácil programarlo con la plataforma de diseño visual, que es algo similar al Strategy Wizard de Ninja Trader. O sea, al final tú le das unas órdenes al programa y después el programa se encarga de transformar, vamos a llamarlo al sistema de nombre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decirle qué indicador va a usar el sistema. En este caso ya les he dicho que vamos a usar una media exponencial. La tenemos aquí, la seleccionamos. Vamos a ponerle el mismo valor que teníamos insertado en el gráfico, aunque después esta variable la podemos cambiar. Le decimos aquí que lo que nos interesa usar como variable es el periodo, no el hecho de que saque la exponencial del cierre de la apertura, porque siempre la va a sacar del cierre. Y entonces, para crear un sistema, todos los programas tienen un comportamiento similar. Lo que hacemos es poner una condición, en este caso lo que les dije antes. Si el cierre, vamos a decir aquí, si el cierre es mayor que la media exponencial, lo que va a hacer el Visual Chat es que cuando termine, va a analizar barra por barra. Cuando insertemos el sistema va a analizar barra por barra, y si se cumple esta condición, va a salir por debajo. Si la condición se cumple, saldrá por debajo, y en este caso lo que nos interesará es que compre. Que compre al cierre de la barra. Y si la condición no se cumple, saldrá hacia la derecha y le diremos que venga. Voy a llevarnos aquí. Vale, ya tenemos el sistema creado. Es un sistema, ya les digo, muy simple, simplemente para darles una idea de cómo funciona y después cómo utilizarlo. En caso de que quieran mejorarlo, lo que les dije antes, un filtro por puntos, un objetivo de beneficio, un filtro de pérdida para ver si funciona mejor. Al darle a compilar, lo que hace el Visual Chat es transformar estos códigos que les hemos dado, estas instrucciones, en lenguaje de programación VBA,
ese era el que usé en el gráfico. Y entonces, en el gráfico que teníamos, vamos a insertar el sistema. Tenemos el sistema RoboTrade. Y aquí lo tenemos, simplemente es cuestión de comprobar que hace lo que queremos. Vemos que aquí se puso vendido, sacó algo de beneficio ya que siguió la tendencia bajista. Aquí, en los últimos días, esto es jueves y viernes de la semana pasada, hubo un pequeño movimiento lateral que nos hizo perder bastantes puntos. Vean que aquí tenemos, por ejemplo, este es el punto de venta, este es el punto de compra. Si las líneas están de poco, hemos perdido dinero. Si aquí, por ejemplo, en estas órdenes de compra hubiéramos tenido un filtro por puntos que nos hiciera que en vez de comprar al cierre de la barra pusiera un stop de compra, digamos 15 o 20 puntos por encima, estas órdenes de compra no se habrían hecho y nos habríamos ahorrado esas operaciones negativas. Para eso sirven los filtros, ¿vale? En este caso, un simple filtro por puntos nos habría evitado estas operaciones negativas. Entonces, ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué media exponencial habría funcionado mejor en los últimos años, por ejemplo, o en el periodo que nosotros queramos estudiar? Para eso, el Visual Chart y todos los programas de gráficos nos ponen a nuestra disposición una herramienta que es muy útil, pero también bastante peligrosa, que es la optimización. ¿Vale? En este caso puede decirnos cuál es la media exponencial que ha dado mejores resultados en el periodo que nosotros queramos. Pero ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico del IBEX 35, el mismo gráfico también en barras de 30 minutos, en el año 2010. Vamos a insertarlo. El problema de la sobreoptimización ya le sonará a ustedes, ya de hecho hemos hablado anteriormente, que si nosotros hacemos una optimización simplemente de los últimos años, lo que hacemos normalmente es adaptar el sistema al gráfico que tenemos en la pantalla y no conseguir un sistema que dé buenos resultados de aquí al futuro. Vale, no tenemos ninguna garantía de que ese sistema vaya a seguir funcionando. Sin embargo, si nosotros optimizamos el sistema en un periodo anterior y hacemos una prueba externa, o sea, vemos cómo habría funcionado el sistema en años que no están optimizados, entonces sí que nos puede dar una medida interesante de si el sistema funciona o no funciona. Vamos a insertar aquí, creo que ya debería aparecer el sistema RoboTrade. Esto es un gráfico solamente del año 2010. Entonces, vamos a optimizar el sistema. Visual Chart lo que será analizar las ganancias del sistema. Por ejemplo, para medias, vamos a poner, por ejemplo, para medias que vayan de 25 a 500, de 25 a 25. Esto, el hecho de dónde poner el límite inferior, el límite superior y el incremento, ya con un poco de experiencia irán viendo al principio. Lo mejor será que intenten abarcar los máximos valores posibles. Al final ya irán conociendo un poco cuáles son los valores más recomendables. Entonces, en este caso, nos sale que la media exponencial que mejor ha funcionado únicamente en el año 2010 es la media de 175. Vamos a aplicarlo al sistema. Vamos a mirar la estadística. Perdón. La estadística del sistema. Bien, una cosa que vamos a tener que corregir ahora, este sistema ha ganado dinero normalmente, hombre, cuando optimiza vamos a ponerlo primero en dinero, no porcentual. Sí, es lo que vamos a poner ahora. Sí, porque además lo he hecho adrede para explicarles la importancia no solo de las comisiones, sino del deslizamiento. El deslizamiento es mucho más importante casi siempre que las comisiones. Hemos ganado dinero, nunca le hagan caso a una optimización, o sea, una optimización no te da ninguna medida de lo que puede ganar el sistema, porque es lo que les he dicho, pues probablemente estará sobreoptimizado. Lo que tenemos que hacer aquí es incluir las comisiones, porque es verdad, en cada operación nos están cobrando unas comisiones y además una cosa es el precio al que nosotros pongamos la operación y otra cosa
el precio que nosotros pongamos la orden y otra el precio que realmente se escribe. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar las propiedades del sistema y poner aquí en deslizamientos. En el IBEX 35 hay una cosa bastante sorprendente y es la poca importancia, por lo menos la poca información disponible que hay sobre deslizamientos en Internet y demás. De hecho, yo he hablado muchas veces con responsables de Interactive Brokers comentándoles que sería muy interesante, siendo ellos un broker que maneja miles de operaciones al día, que sería muy interesante que pusieran a disposición de sus clientes una tabla con el deslizamiento medio en cada tipo de órdenes. Por ejemplo, las órdenes en stock tienen un deslizamiento diferente a las órdenes limitadas, a las órdenes a mercado, pero una información sobre el deslizamiento medio en cada mercado, porque si no, la única forma de saber, si tú empiezas con el IBEX, la única forma de saber cuál es el deslizamiento del IBEX es o bien operar en real o bien conocer a alguien que haya operado. Además, cada sistema, al final, aunque Interactive Brokers hiciera esto, que de momento no me han hecho caso, pero aunque lo hiciera, o aunque ustedes supieran por referencia cuál es el deslizamiento medio en un mercado determinado, eso tampoco les da una medida exacta de cuál va a ser el deslizamiento que vayan a tener, porque cada sistema, dependiendo de si es un sistema que opera con órdenes en stock o un sistema que opera con órdenes en mercado o con órdenes limitadas, va a tener un deslizamiento diferente. Pero bueno, por mi experiencia en el futuro del IBEX, que fue hace más de 10 años, o sea que igual ahora ha cambiado, porque igual ahora me parece que tiene menos liquidez. Pero bueno, le vamos a poner 2 puntos de deslizamiento. 2 puntos, como estamos aquí hablando estamos poniendo los resultados por puntos. 2 puntos en el IBEX significa 20 euros, ¿vale? El futuro del IBEX tiene un multiplicador de 10, lo que significa que si gana cada punto que gana en el futuro del IBEX son 10 euros que está ganando o perdiendo. Y la comisión, si ustedes operan con un broker nacional, probablemente les cobrarán una comisión sobre el futuro del IBEX de unos 10 euros. Si ustedes operan con un broker internacional, estilo Interactive Brokers, probablemente la comisión será en torno de 3 euros, ¿vale? O sea que sería 0,3. Vamos a poner la comisión de broker nacional, porque de hecho cuando empiezas con el trading normalmente te da un poco de corte hacer una transferencia a Alemania y demás, prefieres pues un broker nacional, pero es verdad que a medida que vas avanzando te das cuenta de que es muy importante trabajar con un broker que te dé acceso a unas condiciones más bajas. Bueno, vamos a ver la estadística. Ahora nos ha bajado un poco, vamos a ponerlo otra vez. Normalmente en el Visual Chart viene por defecto las estadísticas porcentuales, yo prefiero ponerlas en dinero. Porcentualmente es lo que suelen preferir los operadores en acciones, pero cuando operas con futuros es mejor, por lo menos a mí me gusta más verlo directamente en dinero. Aquí tenemos una ganancia, en realidad lo que yo suelo, bueno, ven aquí la ganancia bruta de 34.000 que teníamos antes se ha convertido en una ganancia neta de 26.000, porque hemos dejado 8.000 euros entre comisiones y deslizamiento. Esta es lo que les decía, la peor serie de pérdidas. La peor serie de pérdidas, parece una tontería, a muchos les va a parecer una tontería, pero hay bastante gente que empieza con esto que me dice: hombre, si este sistema siempre me ha dado beneficios y nunca he estado en negativo con él, es que no he tenido ninguna racha de pérdidas. O sea, en realidad la racha de pérdidas, en este caso, va desde aquí hasta aquí. O sea, aunque tú en este sistema lo empezaste hace 3 años y has ganado 10.000 euros, si desde esos 10.000 euros ahora estás ganando 8.000, tu racha de pérdidas actual es 2.000 euros, ¿vale? No, se cuenta desde los máximos, no desde el inicio. La ganancia por año, 26.000, es lo que les decía, que dividido entre la peor serie de pérdidas te da un ratio 1,5, que está bastante bien en este caso. El número de negocios es importante a la hora de optimizar, porque si el número de negocios fuera muy pequeño no sería estadísticamente fiable. 140 negocios está ahí por los pelos, o sea, se puede uno fiar más o menos, pero cuanto más negocios tengan en el periodo optimizado y en el periodo fuera de optimización también, mucho mejor. La fiabilidad, 18,7%. Esto es un sistema tendencial. 18,7% de fiabilidad significa que solo el 18% de las operaciones que hagan son positivas. Es complicado, lo que decíamos antes de la psicología, es complicado tener un sistema
que de cada 5 trades que hagas solamente uno sea positivo. Pero lo que pasa, en este caso es un sistema ganador, porque si la operación positiva consigue ganar más de lo que pierden las otras 4 negativas que tienes de medio, pues al final acaba siendo un sistema ganador. Hay muchos traders que dan demasiada importancia a la fiabilidad y desechan el sistema, desecharían por ejemplo un sistema como este con una fiabilidad tan baja. En mi opinión, si el sistema funciona, no tienes por qué desecharlo porque la fiabilidad sea baja. Hombre, claro que si la fiabilidad es más alta, pues mejor, estarás más tranquilo porque habrá más porcentaje de negocios ganadores. Bueno, 175 habíamos quedado que era el periodo óptimo en el 2010. Entonces, si lo probamos, aquí tengo el gráfico este que tengo, lo tengo abierto justamente en prueba externa, o sea, en el periodo que no hemos optimizado, que es el que hay que probar. Lo que tenemos que hacer ahora es probar si desde el 1 de enero de 2011, o sea, justo después de que se terminara el gráfico optimizado, hasta ahora, ha funcionado ese periodo de 175. Ya les adelanto que no va a funcionar muy bien porque hemos hecho incorrectamente la optimización. Vamos a ponerle en deslizamiento, le voy a poner el 3 directamente, o sea, en vez de poner el 2 en deslizamiento y el 1 en comisión agencia, como en realidad el visualizarlo junta y lo llama todo comisión, pues da igual, pero lo pongan en un solo concepto. Vamos a ver la estadística. Esto es lo que suele pasar cuando probamos fuera de optimización. O sea, en el periodo optimizado todo funciona muy bien, porque es un periodo optimizado por definición. Bueno, hay sistemas que incluso te dan pérdidas en el periodo optimizado, pero normalmente si el sistema está bien diseñado suele darte ganancias en el periodo optimizado. Pero si después te da pérdidas fuera de optimización, pues no tiene... puede significar dos cosas: que el sistema no funciona, o bien que has hecho incorrectamente la optimización. Vamos a ver el gráfico del año 2010. Voy a ponerlo en barras de 120 minutos para verlo, para ver todo el periodo más fácilmente. Barras de 120 y lo comprimo un poco para que nos quepa todo en la pantalla. Ah, pero me confundí, este no era el gráfico. El gráfico del 2010. Tenía que haberme avisado. Estaba yo aquí. Bueno, el gráfico del 2010. Vale, bien. Y nosotros tenemos un sistema tendencial. Si nosotros vamos a optimizar un sistema tendencial, tenemos que procurar que en el periodo optimizado haya tanto tendencias alcistas como tendencias bajistas y también movimiento lateral. Porque si no estamos limitando ese periodo, o sea, no estamos teniendo en cuenta todas las circunstancias de mercado y por tanto la optimización no es buena. ¿Vale? Este periodo es un periodo, digamos, lateral bajista. No es un periodo que tenga momentos alcistas, momentos bajistas y momentos laterales. Por eso la optimización, en mi opinión, no es correcta. Sin embargo, vamos a ponerlo, bueno, sin embargo, si nosotros ampliamos ese periodo optimizado, que además yo siempre prefiero el periodo optimizado, sobre todo en sistemas como este, que es un sistema tipo Zoom que no da demasiadas operaciones. En un sistema intradiario, por ejemplo, se pueden hacer optimizaciones de 3 meses, de 6 meses, porque hay muchas operaciones. Un sistema intradiario te opera mucho, un sistema de scalping, pero en un sistema como este es mejor hacer una optimización en un periodo más largo, digamos, de 2 o 3 años. Si nosotros ponemos la fecha inicial del gráfico en el 2008, vemos un poco el gráfico, vean que aquí sí que tenemos un periodo bajista bastante acusado durante todo el 2008, una tendencia alcista también bastante grande durante el 2009 y el periodo lateral bajista, que es el que decía antes, durante el 2010. O sea, si nosotros optimizamos este periodo, sí que conseguimos tener en cuenta todas las condiciones del mercado, o por lo menos todas las condiciones del mercado relevantes para un sistema tendencial. O sea, si un sistema tendencial, tenemos que optimizar un periodo que tenga tendencias alcistas, bajistas y laterales. Vamos a ponerlo en barras de 30 minutos para optimizarlo de nuevo. Vamos a optimizar ahora este periodo. Yo no me entiendo muy bien que hemos dicho que son 2 años porque... En realidad son 3, 2008, 2009 y 2010. ¿Son 3 años? Sí. Que has considerado que es lo mejor para, en este caso, barra de 30 minutos
y para este tipo de sistema. ¿Y eso por qué? Porque si tenemos en cuenta que este es un sistema tendencial, fíjate, nosotros en el año 2010 no teníamos una tendencia bajista ni una tendencia alcista, solo teníamos una tendencia lateral bajista. Entonces, si tú quieres probar, yo creo que a lo mejor lo que es, si yo he conseguido ya, en vez de 3 años, un año, que ya haya tendencias alcistas y laterales, ya no necesito más tiempo. En realidad, si tienes solo un año, el problema que vas a tener es que vas a tener pocas operaciones. Igual tendrás lo mismo que antes, unas 130, 140 operaciones, y sería recomendable tener más. Pero es verdad que si consigues que si tienes un año en donde haya todo tipo de tendencias bastante grandes, acusadas, tendencia bajista, tendencia alcista y movimiento lateral, sería una optimización más correcta que la que hicimos en el 2010. ¿Vale? Entonces tenemos el gráfico desde el 2008 hasta el 2010, son 3 años. Vamos a optimizar exactamente con los mismos valores que antes. Y vamos a ver qué nos sale. Ya estamos terminando, prácticamente estamos saliendo. Vean, en este caso esta optimización es muy corta. De hecho, este portátil, que no es muy potente, termina de hacer la optimización muy rápidamente. Cuando ustedes tengan un sistema con 3, 4, 5 variables, las optimizaciones pueden durar días, porque pueden tener una optimización que tenga que tener en cuenta cientos de miles de combinaciones. Claro, lo que les decía antes con el sistema de 5 minutos, puedes tener un objetivo de beneficio de 50 y un stop de pérdidas de 20, un objetivo de beneficio de 70, un stop de 10, todas las combinaciones las tendrá que ver el programa. Aquí tenemos el mejor es 75, una media exponencial de 75. Vamos a... Entonces vamos a mirar las estadísticas. En el periodo optimizado miramos las estadísticas, pero en realidad ya les digo que las que realmente nos interesan son las del periodo no optimizado. Lo que no les había hablado de esta, vamos a ponerlo primero en dinero, no les había hablado de esta línea roja, que es la curva de ganancia, pero lo que todos los traders intentamos conseguir es una curva de ganancia así, recta. ¿Vale? Significaría un sistema completamente consistente que ganaría de forma recurrente una cantidad fija todos los días. Esta línea de ganancias para un sistema tan sencillo, hombre, es un periodo optimizado, pero tampoco cambia más. Al final se van a encontrar más líneas de ganancia de este estilo que líneas de ganancia completamente recta. Pues bueno, ahora la prueba de fuego es poner, vamos a ponerlo otra vez en barras de 30 minutos, ver cómo habría funcionado este sistema con una media exponencial de 75 en el periodo fuera de optimización. Y en este caso, si conseguimos que en el periodo fuera de optimización, en la prueba externa, nos dé unos resultados aceptables, pues ya pues ninguna maravilla, pero por lo menos ha dado dinero. Si ustedes consiguen algo más parecido a lo que vimos en el periodo optimizado, en el periodo fuera de optimización, pues mejor. Pero por lo menos en este caso tenemos un sistema que ha ganado una media anual de 9.000 euros en el IBEX en los últimos años y con un ratio de 0,5, que no es muy bueno. Ya les dije que yo desecho los sistemas cuando tienen un ratio menos que 1, o sea que este ratio no es muy bueno. Un sistema de ejemplo solo para darles una idea, pero por lo menos es un sistema que gana dinero. Vale, no les aconsejo que operen con este sistema, pero sí es una idea para la competición o también para la operativa en real. Pues con esto creo que ya he terminado, no sé si me había quedado... Ah, sí, un último apunte. Esto es una optimización de prueba externa muy sencilla. Hay otros tipos de optimización de prueba externa un poco más complicadas y después está lo que les comenté antes, que es la optimización World Forward, que es más sofisticada y que viene bien sobre todo para sistemas intradiarios o sistemas tipo scalping. Una última cosa.
cuando ustedes hacen análisis de este tipo, en este caso hemos intentado evitar la sobreoptimización haciendo una optimización en pruebas cerradas. Hemos comprobado que ese periodo de 75, esa media exponencial de 75 funciona también fuera del periodo optimizado. Pero ya verán que cuando ustedes tengan sistemas con 3-4 variables, tampoco es recomendable complicarlo demasiado, ¿no? Más de 3-4 variables no suelen ser sistemas que tienden a funcionar muy bien en periodo optimizado, pero no también fuera. Cuanto más simple, mejor. Lo que les decía, concluyendo, es que cuando ustedes están estudiando un sistema con 4 variables, verán que en el periodo optimizado les salen probablemente varias combinaciones de parámetros que funcionan bien y probarán de esas combinaciones de parámetros cuáles funcionan mejor en el periodo fuera de optimización, y al final es posible que acaben probando 20-30 combinaciones de parámetros y por casualidad encuentren una que funciona bien en el periodo fuera de optimización. Eso es otro tipo de sobreoptimización, ¿vale? Han trabajado bien, pero yo siempre aconsejo que cuando terminas de estudiar un sistema, nunca empieces a aplicarlo si tienes suficiente paciencia como para hacerlo, hasta por lo menos 3 o 6 meses más tarde de haber terminado el estudio. Vale, darle un periodo ya fuera del estudio para que el sistema te demuestre si realmente funciona en un periodo ya que está completamente fuera de, o sea, una prueba externa total, ¿no? Y con eso se ahorrarán, la verdad, bastantes disgustos. Por eso que les digo, que muchas veces, incluso viendo bien las cosas, has estudiado tantas variables y tantas combinaciones que al final acabas sobreoptimizando casi sin darte cuenta. Vale, ya está. ¿Alguna duda final? Que ya un poco tarde, casi las 9. ¿Para el capital inicial qué usas? ¿Montecarlo o para saber el capital inicial que necesita el sistema? Ajá. En realidad para saber el capital inicial que necesita el sistema, basta, vale, se puede complicar más la cosa, pero basta con saber cuál es el máximo drawdown que ha tenido, digamos, en los últimos años y cuáles son las garantías que te exige el mercado, por ejemplo, si hablamos de futuro, para futuro del petróleo, por ejemplo. Lo normal es que te exijan igual $5.000 solo para operar con un contrato. Si tú tienes un sistema que en los últimos años ha dado un drawdown máximo de $10.000 y te exigen unas garantías de $5.000, pues hombre, dependiendo de si le quieres dar un poco más de recorrido y permitirle que pierda más de ese dinero, igual puedes empezar con $20.000 o $25.000, pero con eso sería suficiente. Dijiste al principio que si pierdes le puedes deber dinero al broker. O sea, te quiero decir, ellos te cuentan una... Está el margin call. O sea, ellos te cierran las posiciones, ellos te cierran automáticamente las posiciones cuando tú estás perdiendo más de lo que se supone que te cubren las garantías. Pero claro, en momentos de gran volatilidad no es tan fácil cerrar las posiciones y puede ser que acabes debiendo dinero al broker. Los brokers hacen todo lo posible para que no pase, porque además les cuesta cobrar ese dinero, pero es verdad que es posible que acabes debiendo dinero. Pero no hay ninguna manera de abrir la cuenta de forma de que ese crédito que te dan no se produzca, o sea, le dejan... En realidad tú estás a expensas de los mercados. Si tú te apalancas más de lo que deberías, el broker sí, al broker le interesa de hecho cerrarte la posición cuando vas a entrar en negativo, pero es lo que te digo. Si tú, por ejemplo, que tú sabes decir, abres una cuenta de 1.000 euros y te apalancas 400 veces. Compras euros y el euro pierde un 1% o un 0,25% que ya estás en negativo. Pues ahí el broker intenta cerrar las posiciones, pero si eso ha pasado en 3 segundos, no le da tiempo de cerrarte, la digo. No hay forma de impedir que entres en negativo. Hombre, si te pones un stop, sí, pero claro, el stop también en momentos de mucha volatilidad, si hay mucho deslizamiento, pues también se acaba poniéndote en negativo. ¿Una pregunta más? ¿Es alguien que cotice por sociedades en vez de por IRPF? ¿Perdona? ¿Alguien que cotice por sociedades, por impuesto de sociedades? No te he entendido. ¿Alguien que cotice por impuesto de sociedades en vez de por IRPF? ¿Conoces a alguien o no? Porque ahora que te van a cobrar un... Bueno, Casakishu, por ejemplo, pero te refieres a... ¿Alguien particular? Sí, en realidad... ¿Que haya creado una sociedad patrimonial o no? Sí. Conozco 2 o 3 casos que han creado sociedades y invierten a través de la sociedad. No hay problema ni nada de con Hacienda, luego... Igual aquí hay alguien que conoce algún caso. En realidad, si tú creas una sociedad para invertir con capital propio, digo, claro, ahí no tienes, o sea, las sociedades son libres de invertir con capital propio.
no deberían tener. Encontrar sociedades que su actividad es compra-venta de inmuebles, montones de cosas y están operando en bolsa. Es que si coges una de sociedades te vas a al 25% y si ahora mismo te lo han subido al 40%. Ya, pero sí como marginal. Pero puede tener una transformación escasa, entonces lo más importante es tener directamente a... Claro, es que hay algo raro ahí que yo no sé. Hasta ahora con el tema de sociedades no se está metiendo. O sea, yo podría hacer una sociedad y... Podrías constituir una sociedad, traer el nombre de esa sociedad, depende del objeto social que le pongas, y cotizarías al tipo del impuesto de sociedades. Si fueras un particular, a tu tipo marginal. Siempre que la generación sea de hecho, porque hay problemas con eso. Yo, por ejemplo, yo no soy experto fiscal, o sea, ha quedado claro que tenemos a alguien que sabe mucho más que yo en ese sentido y agradecemos la información, pero claro, tampoco sé casos porque conozco a gente que lo tiene, pero no. ¿Y qué programa utilizas tú? ¿El Ninja Trader? ¿Qué programa utilizas tú? Yo sigo usando el Visual Chart, aunque a veces me da vergüenza reconocerlo. No. Es verdad que en los últimos años no he tenido problemas durante eso, lo que dije antes, en el 2006-2007 tuve muchos problemas en cuanto a la sesión de datos y por eso estuve usando durante bastante tiempo, bueno, por lo menos aprendiendo sobre el Ninja Trader y sobre el Multichart. Pero después dejé de tener esos problemas y como yo empecé con el Visual Chart, le tengo cariño ya al programa y al final me he quedado. ¿Walk forward como...? No, en realidad he hecho algunos con el Ninja Trader. Para sistemas de este estilo no es tan imprescindible el workforce. O sea, es verdad que también se puede hacer a mano incluso porque son periodos, no son periodos de semanas o de meses los que tienes que optimizar, sino periodos de 3 años. Entonces no es tan complicado hacerlo a mano. Es verdad que para sistemas de scalping, por ejemplo, tienes que hacerlo con el Ninja Trader porque es imposible hacerlo a mano. Vamos a ver si el Visual Chart se pone las pilas y la próxima versión tiene el workforce. Estaría bien. Bueno, pues nada más. Espero que esto les haya servido para por lo menos tener alguna idea de cómo enfocar la competición y que nada, si en algún momento se dedican al trading por cuenta propia o al trading de manera profesional, pues que tengan mucha suerte. Y que Dios les haga confesar.